Hola amigos de Contexto. Estamos hoy acompañados de un amigo, Ricardo Rojas León, amigo abogado, y vamos a ver si abarcamos varios temas. Por ejemplo, me comentaba Ricardo Rojas León que van a tener un simposio, un encuentro para discutir y digo problema porque se ha convertido en un problema, pues poner en vigencia el nuevo Código Penal, que ya lo hemos discutido en este programa Contexto, porque después de la aprobación del Código Procesal Penal, pues, y que ya se supone que pasó por las cámaras el Código Penal, pues faltó ser promulgado por el Poder Ejecutivo y se ha devuelto en distintas ocasiones por, entre otras cosas, por lo de la ley del aborto y otras más, que, bueno, no ha dejado que esto llegue a ser promulgado. Este nuevo código tiene muchas variantes, el antiguo es muy viejo, está obsoleto, hay muchos incluso delitos que ni siquiera están tipificados en este viejo código, está el cúmulo de penas, está el aumento de penas y muchísimas otras cosas. Entonces quisiéramos hablar con Ricardo Rojas León como abogado. Ricardo, ¿qué crees que va a pasar? Esto está en un limbo. ¿Por qué no se saca lo del aborto? Hay gente que dice que no solamente es lo del aborto, que hay otras cosas que también están parando esta aplicación de estas sanciones contenidas en el nuevo Código Penal. ¿Cuál es la situación, Ricardo? Bueno, gracias, Mónica y Julio. Miren, con el tema del aborto, con el tema del Código Penal, digamos que se concretiza o se manifiesta aquella expresión, aquel dicho de que el árbol no nos deja ver el bosque. Lamentablemente, en los últimos años, toda la discusión del Código Penal ha girado en torno al aborto, y ni siquiera en torno al aborto en sentido general, sino únicamente a un párrafo que contempla la despenalización del aborto en las llamadas 3 causales, sí, que realmente son 4. El nuevo Código Penal que se aprobó en el 2014 fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional por un tema de falta de aprobación en el Senado de la observación propuesta por el Poder Ejecutivo, y que luego fue aprobado de nuevo el proyecto. Fue al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo volvió a observarlo y fue desechado por las cámaras. Tiene una serie de novedades, de institutos que hubiesen sido, o que todavía pueden ser importantes, como una herramienta, como un instrumento para la prevención y para la lucha contra el delito. Imaginémonos, por ejemplo, que hay una conducta lesiva a los intereses económicos de las personas, como son las pirámides, ¿no? Las estructuras piramidales que no están tipificadas. Ustedes recuerdan el caso de Telex Free. Sí. O sea, en Telex Free hubo un problema, esa estructura piramidal colapsó, hubo mucha gente que se quedó en el aire con su dinero, pero la Fiscalía del Distrito, que fue la que llevó la investigación, no pudo imputar nada. Porque ese ni tipo estafa, de... ni siquiera. No, ni siquiera estafa. Ni siquiera estafa. No pudo imputar estafa porque la gente sabía en lo que se metía, ¿no? Okay. Entonces no hay estafa. Hay, por ejemplo, tipos penales como la desaparición forzada de personas. El caso Narcisazo es el más emblemático. Sí. El caso de Juan Almonte, que se denunció hace algunos años, que no está tipificado en República Dominicana, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas? Sí. Bueno, como no está tipificado, tú no puedes condenar a un agente del Estado por provocar la desaparición forzada de personas. Tú podrás quizás imputar otra conducta si realmente tú tienes los elementos probatorios para demostrar la otra conducta, pero no la desaparición forzada de personas. Entonces, esa desaparición... ¿Eso está tipificado en otros países? En el nuevo... Claro. Además, fíjate qué sucede. República Dominicana suscribió la Convención Interamericana contra la desaparición forzada de personas. Okay. Y esa convención nos obliga a tipificar... Claro, está ratificada.
Pues ya es ley entonces interna. Lo que pasa que la convención, una convención no contiene tipos penales, No, sino eso claro. Eso tiene que... describe unas conductas que tú tienes que, digamos que, convertir en una ley adjetiva. O sea, nos comprometimos mediante esa convención a tipificar, a crear un tipo penal Y no se ha tipificado. de desaparición forzada de personas. Bueno, ese tipo penal estaba en los dos códigos. O sea que al desecharse los códigos, primero por la declaratoria de inconstitucionalidad y segundo por la imposibilidad de que diputados y senadores se pusieran de acuerdo sobre el tema del aborto, entonces hay una laguna punitiva respecto a la desaparición forzada de personas. Hay una laguna, ¿no?, normativa o punitiva, punitiva sobre el tema de Telex Free. Sí. Los feminicidios, por ejemplo. ¿No? El feminicidio, que es el artículo 100 de las versiones del código que se ha aprobado, ¿qué aporta desde el punto de vista normativo, ¿no?, en relación con el homicidio agravado o con el asesinato? Aporta los... Fíjense, en el artículo 99 de las versiones del código que se han aprobado, la que se convirtió en ley y la que fue observada y luego desechada, en el artículo 99 se describen una serie de homicidios agravados. Creo que el 99.h o j condena como un homicidio agravado, con una pena similar al asesinato, el homicidio que se hace, o sea, que tiene como objeto o como víctima al conviviente o al exconviviente, al cónyuge o al excónyuge. Entonces, si ese tipo penal se diferencia del feminicidio, y esto es lo relevante de la forma en que fue concebido el feminicidio. Yo incluso, cuando comenzó a hablarse de feminicidio, dije, bueno, pero si tenemos el homicidio agravado, ¿para qué vamos a poner el feminicidio? ¿Qué pasa? Fíjense lo importante. La redacción del feminicidio aporta lo siguiente. Dice más o menos que la persona que en el marco de pretender tener o haber tenido una relación con la otra persona, le produce la muerte, incurre en feminicidio. O sea, haber tenido, es más o menos similar a cónyuge o excónyuge, ¿no?, conviviente o exconviviente, pero pretender tener es una, digamos que es una conducta, es una ampliación de la garantía, de la tutela en favor de la mujer o del hombre, aunque los casos de este tipo son mínimos, pero y realmente el feminicidio está pensado para proteger a la mujer. Y dentro de esa conducta cabe la del hombre que dice, si no es mía, no es de nadie. Sí. O sea, el tipo que le provoca la muerte a la mujer porque la mujer no le corresponde. ¿no? Que no cabe el que en antes. el marco de pretender una relación le provoca la muerte a una mujer, incurre en feminicidio, ¿no? Además de las otras conductas. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que desgraciadamente el tema de las causales del aborto han frustrado los códigos. Porque no se saca, en el Senado de la República no hay acuerdo. No hay una voluntad mayoritaria a favor de las tres causales. Eso ha quedado evidenciado. Y en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados hay una división. Lo que yo he planteado, y lo voy a reiterar. Para eso por el peso de la Iglesia Católica. Yo no te diría, yo preferiría pensar que son opiniones distintas. Porque el presidente ha propuesto, ha sido constante. Constante. Ahora, 2 veces lo ha. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Yo entiendo, lo he dicho y lo he reiterado, que el tema del aborto voluntario en ocasión de las 3 o 4 causales no es un tema de relevancia jurídico-penal
O sea, no es un tema que tiene que incluirse en un código penal. En el código penal, el aborto que tiene que estar incluido es el aborto doloso, ¿no? El aborto que se le provoca a la mujer en contra de su voluntad. El tipo, bueno, en el caso de Marlon, Sí, es un aborto doloso, ¿no? Pero creo que en o otros del tipo países, que le da una yo estoy patada. de acuerdo contigo, pero en otros países es así también, está incluido. Claro, por ejemplo, los chilenos acaban de modificar el artículo, creo que 19 de su Código de Salud, ¿no? Sí, Entonces, yo entiendo que hay que separar el tema del aborto voluntario, el aborto en las 3 causales, ¿no? El aborto terapéutico, como eugenésico, como le llamen, ¿no? Del Código Penal. En un Código Penal lo que tiene que haber son conductas típicas. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros... Lo que pasa es que si no se menciona, escúchame que trata de ser abogado del diablo, podrían ser penalizados las personas, las mujeres que voluntariamente tengan el aborto. Bueno, pero y acusados de homicidio. Si no se menciona. Ajá, no. Mira, En Centroamérica hay muchas mujeres presas por eso. bueno, habría... Pero sí. porque se menciona, porque está prohibido. Pero mira, No, porque no se mira cuál es el mencione. punto. Mira cuál es el punto, Julio. Yo recuerdo que cuando se aprobó el código del 2014, una persona que no voy a mencionar su nombre, me llamó y me dijo, mira, ¿qué tú crees? ¿Se observa o se promulga? Porque el presidente no está de acuerdo con la redacción del aborto. Yo le dije, mira, mi humilde opinión es que el presidente promulgue. ¿Por qué? Porque el código tenía una vacatio legis de 1 año. O sea, el código no entraba en vigencia al día siguiente o a los 2 días, dependiendo de la distancia, ¿no? Sino que entraba en vigencia 12 Un año meses después. 12 meses después. Durante esos 12 meses, estoy hablando del código que fue declarado inconstitucional, Sí. en la Escuela Nacional de la Magistratura y en la Escuela Nacional del Ministerio Público, nos pasamos todo ese tiempo estudiando el nuevo código, ¿no? Los jueces y los fiscales se formaron en ese nuevo código que finalmente fue declarado inconstitucional. Sí. Entonces yo pienso, repito, que el tema del aborto en las 3 causales tiene que ir a una ley especial donde incluso deberíamos incluir una serie de temas biojurídicos y bioéticos Sí, que no están sí. regulados en la República ¿Quién tiene Dominicana. la potestad para que eso sea así? No, Vista en otra- cualquiera que tenga iniciativa de ley lo puede hacer. Proponer un Cualquier diputado, cualquier senador o el Poder Ejecutivo. poder ejecutivo. Además Mira, de que va a ayudar a que se destranque esta situación. exactamente. Mira, Pero que se ha hecho en, Pero en oye lo dos- en siguiente. 2 ocasiones. Y no hay forma. oigan lo siguiente, aquí hay una serie de temas, como decía, de bioética, de biojurídico, situaciones que se presentan al comienzo y al final de la vida, que no están regulados. Por ejemplo, el tema de la reproducción asistida, el tema de los vientres de alquiler, o sea, la maternidad subrogada, Sí. el tema de la desconexión, el tema del derecho a una muerte digna, ¿no? Ese derecho que tiene una persona que está sufriendo y que tiene derecho a decirle a su médico, mire, llegado a este extremo, ¿Cuál sería la No ha- diferencia de que Pero esto... eso lo hacemos con los animales domésticos. Sí, sí. entonces hay Lo una más serie, común. hay una Están serie, sufriendo mucho, ya vamos a dormirlo. exactamente. Entonces hay una serie de cosas, incluso el mismo tema de lo que se llama la clonación terapéutica, que está regulado en otros países, ¿no? Está Que regulado por... el pero tema no de las vía células constitucional. madres, Sí. aquí te venden células madres cuando realmente lo que te están aplicando es plasma rico en plaquetas. Sí. Entonces eso no está regulado. Entonces hay una serie de temas que tienen que ver con la salud y sobre todo con esas decisiones importantes que se toman al inicio o al final de la vida o en el transcurso de la vida que ameritan un desarrollo legislativo como en muchos otros países. Ok, no sé si ya habrá que para ir- esperar. Eso debería irnos- ser una ley especial. Sí, Una ley especial. Y en claro, esa ley claro. podemos meter el tema del aborto voluntario. Claro, en sus y 3 va muy causales. bien con esto que estás diciendo. Entonces- Ricardo, nos tenemos que ir a la pausa para ya cerrar este tema y entrar con otros temas que tenemos contigo. ¿Qué ganamos con estas discusiones como la que ustedes están teniendo en Finjus sobre la aprobación de este código penal? Mira, Si vemos que yo está en un limbo. creo que estas discusiones son importantes porque creo que hemos llegado a un nivel
en el que queda claro que el país necesita urgentemente la aprobación del Pero es que alguien código. lo puede dudar todavía. Entonces, hay que reintroducir el código. No sé de quién será la iniciativa, Sacar de estos un artículos. diputado, de un senador, pero hay que ponerse de acuerdo con el tema del aborto voluntario, porque si no vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo y será perder tiempo para el Vamos a país. volver a lo Y mismo. yo El creo que, código como va a ser tú dices, observado no por el Poder Ejecutivo. es importante socializar este tema y sacar este tema de lo que es, porque es que por un solo tema, importante o no importante, no podemos parar el desenvolvimiento del país en materia penal. Y este código tiene una enorme tutela jurídico-penal en favor de la mujer y en favor de los niños, pero nos hemos, digamos que, enfocado únicamente en el párrafo del artículo 110, que es el que tiene las causales, y nos hemos olvidado de los otros 364 artículos del Código norman Procesal cosas tan Penal, que importantes tiene para el muchísimos institutos novedosos. Cuando tú llamas incluso- institutos, ¿a qué te refieres con el término bueno, de institutos? Institutos, me refiero como, por ejemplo, nosotros, mira, se ha incorporado en la parte dogmática una serie de institutos, de conceptos de la teoría del delito. La responsabilidad de la víctima. O sea, son conceptos, simplemente. Son institutos, el tema de por ejemplo, la autoría. Fíjate un ejemplo. El autor intelectual no existe en el Código Penal Dominicano. El que hace de autor intelectual en nuestro ordenamiento jurídico vigente es cómplice, porque es el que induce. Entonces, lo que se está proponiendo en el nuevo código es una modificación de lo que se llama las reglas de autoría, en la cual ya hay un autor. Sí. En el delito. Lo que se llama el autor mediato, la autoría mediata, ¿no? En la teoría del delito. O sea, que es el autor intelectual, aquel que ordena o que planifica. Es más importante que el que lo hace con las propias manos. El homicidio, el delito, ¿no? Bueno, Entonces, yo creo que una vez aprobado esto, Ricardo, debemos de hacer varios programas viendo las diferencias que logramos con esto, y porque hay que socializar lo que es este código. Nosotros los ciudadanos necesitamos conocer lo que son nuestras leyes. Así es. Vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a ver otros temas con Ricardo Rojas León. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Ricardo Rojas León, ya no sobre el Código Penal, sino vamos a hablar de otro tema muy importante en el desarrollo económico, pero también muy importante en términos personales, tanto para mí como para el propio Ricardo, él como miembro de la Junta Monetaria y yo como educado en el Banco Central, sobre el alcance de la independencia de los bancos centrales. Es un tema bastante complejo, porque sin un banco central autónomo, en una economía como la que vivimos, economías de mercado, en la manipulación de la política monetaria a favor de las coyunturas económicas que quiere provocar el Poder Ejecutivo puede descarrilar completamente la marcha económica de la nación. El mejor ejemplo, para no dar mucha palabrería, fue la crisis bancaria del 2002 al 2004 aquí. Sí. Y cómo hubo una solución ordenada del Poder Ejecutivo y no una solución emanada del ente monetario. Así es. En Europa, como bien discutíamos en la pausa, hay una discusión importante sobre el control democrático sobre el Banco Central Europeo, que tiene un poder omnímono sobre la eurozona, fija inclusive no solo políticas monetarias, sino fija políticas de qué hacer con los mercados
los mercados financieros, los mercados laborales, etcétera, etcétera. Así que tiene un alcance mucho más allá propiamente de fijar la política monetaria, y esa misma política monetaria está a su vez influida por algunos países de la eurozona. Claro. No por Alemania, todos. Francia. Es decir, no tiene el mismo precio, el mismo peso Portugal que el Claro. que tiene Alemania, por Claro. ejemplo. Entonces, este es un tema importante, central. Nosotros tenemos el caso, la República Dominicana, de un banco central consolidado, pero esa consolidación depende mucho de una persona. Una persona que ha hecho un trabajo extraordinario, Sí. Héctor Valdés Albizu, que le ha devuelto la meritocracia, como yo digo, el banco, casi 22 años de gobierno interno en el Banco Central, pero en cualquier momento eso Claro. puede cambiar. O sea que no ¿Y cómo asegurar, que va a ser un cómo buen asegurar manejo? de que esa independencia que ha tenido el banco, que también el banco no es una isla o una nube flotando, está aquí y tiene que tomar en cuenta todos los factores que inciden en la realidad nacional, puede conservar eventualmente en el futuro inmediato o a más largo plazo esa autonomía que es fundamental para que la política monetaria sea un coadyuvante a las políticas de desarrollo y de estabilidad. Ahora mismo, la semana pasada, el banco tomó una decisión de liberar 29.000 millones para afectar al tipo de interés y las actividades económicas. ¿Cuáles son tus reflexiones ahí en ese caso, en la autonomía de los bancos centrales, en términos abstractos, vamos a decir? Mira, yo vengo trabajando desde hace un par de años en una investigación para presentarla como trabajo doctoral, probablemente el año próximo, sobre la autonomía de los bancos centrales a partir de la crisis 2008. de 2007-2008, ¿no? Porque no solamente la Fed tuvo una actuación completamente distinta A la del BCE. a la del Banco Central a la Europeo. a la de la FED del 29, sino que lo que hizo el BCE, el Banco Central Europeo, en ocasión de esa crisis, ha generado una serie de discusiones en Europa. Discusiones que se centran en buena parte en cuestionamientos, o digamos que a una supuesta o alegada violación del mandato que tenía el BCE para intervenir en la economía, ¿no? Desde la propia crisis en Europa ha habido una especie de reconfiguración de todo el tema relativo a la supervisión bancaria. Hay una supervisión bancaria, digamos que ya de corte europeo. Que en el caso hay que decirlo, en el caso de los países europeos, la supervisión bancaria está dentro del Banco Central. Exactamente. No está como el caso nuestro, que es una entidad separada. Es un modelo de banca central que incluye la supervisión. Y además, los europeos vienen trabajando también en los temas presupuestarios. Hay lo que se llama el semestre europeo. Los presupuestos en Europa van a la comisión que los estudia. Se intentó establecer en las constituciones lo que se llama las reglas de oro presupuestaria, ¿no? O lo que en la doctrina se denomina la constitucionalización del déficit fiscal, ¿no? Los alemanes, como tú decías, tienen un enorme peso en la comunidad europea porque son en cierta forma la locomotora de Europa, por lo menos de la Europa continental. Después de tener prácticamente una década con déficit fiscales, decidieron ajustarse y modificar su constitución para incluir estas reglas de oro presupuestaria, ¿no? Y eso se propuso como ellos no cumplieron. Que ellos no cumplieron. Durante esos 10 años. Entonces luego
que entran en superávit, le Entonces, imponen... esta regla de oro presupuestaria es institucionalizar. No, es decir, no puede haber un déficit fiscal mayor del 3% del PIB. Exactamente, Okay. exactamente. Perfecto. Esa es la Sí, regla. perfecto. La propuesta era que eso se llevara a las constituciones. Solamente Alemania y España. Alemania España era el artículo 135 que modificó. Exactamente, Pero básicamente con 135. relación a la deuda, al pago de la deuda. Exactamente. Entonces, bueno, esos son de los temas que se han venido discutiendo. Ahora, en ese contexto, post-crisis 2007-2008, ha habido algunos cuestionamientos, incluso acciones judiciales en contra de las actuaciones del BCE. Sí. Del Banco Incluso Europeo. frente a declaraciones del propio Draghi, ¿no? Cuando Draghi dice que ellos están dispuestos a intervenir o hacer lo que sea necesario hacer, ¿no? Para devolver la tranquilidad a los mercados, eso ha sido impugnado. Y las impugnaciones coincidencialmente comenzaron en Alemania, ¿no? Entonces, la pregunta... ¿Qué era lo que impugnaban? Bueno, impugnaban la posibilidad de que el Banco Central Europeo pudiera intervenir fuera, en ese caso. exacto, fuera más allá de su mandato, que en principio en la arquitectura económica que se construyó después de Bretton Woods, ¿no? Dentro de ese, teniendo como telón de fondo digamos que las políticas neoliberales, el paradigma neoliberal, a los bancos centrales básicamente en términos generales, ¿no? Se les asigna el tema del control de los precios, el control de la inflación. Control de precios, En el caso europeo. En el caso europeo. Porque en los Estados Unidos se le agrega el empleo. Exactamente. Eso iba a decir. El mandato, de norteamericano es distinto. Entonces, lo que se ha venido discutiendo a partir de esta crisis es lo que se denomina las políticas no convencionales, la política monetaria no convencional. O sea, que va más allá de el control de la inflación. Lo que vimos la semana pasada en República Dominicana, digamos que es una especie de política monetaria no convencional. Sí. ¿No? La liberación del encaje a los fines de que bajen las tasas de interés y determinados sectores se beneficien. Estimularlo es una política monetaria no convencional. Ok, eso no lo hace el Banco Central Europeo, no lo puede hacer. Bueno, el Banco Central Europeo sí, lo ha hecho. Ahora tiene el quantitative easing. Exactamente. Pero masivo. Exactamente. Todos los países. Lo hace. No. Hace. ¿Masivo? ¿A qué te refieres? Es decir, el quantitative easing es relajar la política monetaria, emitir más, en otro sentido. Ese es el concepto. Con cuotas por países, como ellos cubren un conjunto de países, más allá de lo que la liquidez permite. Requiere. La liquidez del sistema, en contra de la política que ellos adoptaron durante toda la crisis, que fue restringir la liquidez y secar los mercados de liquidez en Europa para combatir la crisis. Que fue lo contrario a lo que hizo Estados Unidos. Contrario a lo que hizo Estados Unidos, que liberó. Y le dio mucho, y que eso fue lo que se llamaba la antes. facilidad cuantitativa, quantitative easing. Exactamente. Los europeos la adoptaron 10 años después. Y todavía están en ella. Todavía están en ella. Pero el resultado es distinto porque el impacto que tuvo la recesión fue terrible en algunos países, sobre todo Europa del Sur. De hecho, países tan grandes como Francia y Alemania, Italia, hay fuertes movimientos para salirse del euro por eso. Sí. No. Y en el caso de Grecia, a Grecia prácticamente le impusieron le cerraron la liquidez. Ahora, entonces yo te pregunto a ti, Ricardo, y nos están haciendo señas de la pausa. El caso del Banco Central Europeo es un caso muy distinto a, por ejemplo, nuestro Banco Central o el mismo Banco Central de los Estados Unidos. Pero son modelos, ¿no? Sí, son modelos. Por eso te pregunto, ¿hasta qué punto este Banco Central Europeo, que está por encima de cada uno de los países, puede, vamos a decir, tomar medidas iguales a los que son un solo país? O sea, ¿y por qué todo este euroescepticismo que tiene mucho que ver con esta política? Pero nos vamos a la pausa y en el próximo segmento hablamos de esto.
Bien, amigos, continuamos esta conversación con Ricardo Rojas León sobre el tema ahora de la autonomía de los bancos centrales. Tú le hacías la pregunta Sí, de cómo el Banco Central Europeo es decir, puede... regir una cantidad de países tan disímiles son 11 países. y con este euroescepticismo que hay, que tiene mucho que ver con la política del Banco Central Europeo. Bueno, mira, como decía Julio, son 11 países. Imponer una política monetaria para 11 países es un trabajo de inteligencia grande, ¿no? Debe ser un dolor de cabeza. Claro. Sobre todo... Países que van desde Chipre Hasta hasta Finlandia. Sí. Claro, geográficamente. Sobre todo por los problemas fiscales de algunos países. Sí. O sea, hay países que tienen dificultades serias. Y a todo esto tú tienes que agregar también el tema bancario, ¿no? Hay países donde la banca, digamos que tiene un mayor desempeño desde el punto de vista de los tests que se le aplican, y en otros países menores desempeño. Pero esto es ya algo, tienen que tener reglas algo mucho comunes. menor. Sí. Yo creo que lo que impacta más a todo este tema es el tema fiscal, y todo este desmonte parcial del estado de bienestar que se ha venido produciendo como consecuencia de la crisis, ¿no? Sí. O sea, hay países que han recortado Claro. gasto, pensiones, la misma España. Salarios. Casi todos. Sí, casi todo. Entonces, Unos más que otros, Sí, pero uno más casi que otro. todos. Entonces, eso, como tú decías, te Porque genera inclusive Alemania. Alemania fue el primero. Sí. te genera tensiones. Claro. Entonces, en el euroescepticismo no solamente está el tema del euro y la nostalgia por una moneda nacional, o la nostalgia por el manejo independiente de la política monetaria, sino que hay una serie de elementos que se Concreto. añaden, como el tema, por ejemplo, de la inmigración. Sí, muy fuerte. El tema de la inmigración, ¿no? Entonces, es sumamente difícil. Lo que yo... Y sobre todo, Ricardo, porque algunos países, sobre todo en el caso de Europa del Sur, después de la crisis 2007-2008, muchos de los graves problemas sociales y económicos que enfrentaron se hubieran podido resolver con una devaluación. España, Exacto. Italia, en parte Francia, al no controlar la política monetaria y tener una política monetaria que venía desde Frankfurt, en gran parte influenciada por el concepto alemán de una moneda muy fuerte, Exacto. impidió esa flexibilidad que te da en el manejo de la política monetaria el manejo de los tipos de cambio. Ahora pregunto, sin embargo, España ha crecido muchísimo después que entró en la Unión Europea. Se ha crecido muchísimo, pero todavía tiene 15% de desempleo. Exactamente. Sí, sí. Y el desempleo juvenil anda por el 29-30%. Sí, Exacto. sí, es O altísimo. sea que España está creciendo. Habría que ver si les convino o no. Este año probablemente crezca una tasa de un 3%, de acuerdo con las proyecciones del fondo. Sí. Pero como decía Sí, el Julio, desempleo tiene muy fuerte. todavía un desempleo muy alto. Sí, sí. Yo recuerdo hace algunos años, o sea, en plena crisis, Llegó al 30 casi, 29. llegó al 29-30 y la verdad que la situación era... Sí, caótica. Había muchos españoles que literalmente estaban, Y es que emigraron, pasando un millón hambre. de jóvenes emigraron. o sea... La situación generación era más bastante- educada de España se fue. Sí, Ahora, sí. el tema, desde el punto de vista teórico, en el contexto de todos estos elementos que se dan, ¿no? Es ver si a los bancos centrales se les permite, a través de modificaciones constitucionales o legales, tener unas potestades que lo habiliten para intervenir ante determinadas coyunturas. Independientemente Por del Poder ejemplo, Ejecutivo. Bueno, puede ser en coordinación Sí, con el Poder Ejecutivo. pero puede hacerlo sin. Sí, porque inclusive. para Exacto, que puede si hacerlo es sin. constitucionalmente, Sí. para No, que lo haga entonces, así. ¿En qué esa caso? es por la gran- ejemplo? bueno. Pero aquí la tiene. Sí, aquí la tiene. Tiene la autonomía absoluta. Aquí la tiene. Lo designa el Poder Ejecutivo
Y yo recuerdo un debate que había de si la designación debía ser por 2 años, por 4 años, por 6 años, porque son periodos inamovibles, de inamovilidad. Sí. Ese es un tema básico, el tema de la inamovilidad. Sí. Exacto. O sea, aquí, como tú decías, hemos tenido un gobernador excepcional, Sí. que por su desempeño, Bueno, ha su estado ahí durante carácter, El conocimiento. el conocimiento, Sí, el durante respeto, 3 presidentes. ha merecido Y- 10 confirmaciones. Y se ha demostrado en los hechos que las políticas que proponía son las correctas. Exactamente. Porque evidentemente el gran crecimiento económico del país se basa en las políticas de los poderes ejecutivos, del poder ejecutivo. Pero sin las políticas monetarias que ha mantenido el Banco Central, que ha permitido una estabilidad de la inflación macroeconómica y cambiaria, esto no hubiera sido posible. Bueno, yo Así siempre es. he dicho que el éxito del No hubiera sido PLD en posible. parte se ha sido producto del éxito de las políticas económicas del Sí, Banco Central. lo que en un futuro inmediato nosotros debemos plantearnos es retomar, por ejemplo, el proyecto de modificación de la Ley Monetaria y Financiera que se depositó en 2 ocasiones en la primera década de este siglo, 2005, 2007, y ampliar el mandato. ¿Y qué fue lo que se depositó? Ampliar el mandato. Bueno, sobre el periodo. sobre el periodo, entre otras ¿Tú cosas. dices Era de ampliarlo a 6, 4 años? 6 años. No, a 4 años. Finalmente se propusieron 4 años. Lo recomendable es un periodo que exceda Exacto. o que no coincida con los mandatos, Exacto. para que haya una Claro, continuidad. claro. Me refiero a los mandatos Muy presidenciales, importante esa para que no parte. para que haya una continuidad, para que se Porque esfuerce, se ahora esfuerce. se corta esos 2 años. Exacto. No es iniciando el gobierno, ahí Sí. 2 años. 2 años, A y después mitad a de mitad del gobierno, gobierno. 2 años. Pues que lo cambien o que lo, Sí. o que lo ¿Quién extiendan. tendría que aprobar esto? Bueno, el Congreso. El El Congreso, porque es una obviamente. ley. Sí. Es la Ley Monetaria y Financiera. Pero hay muchas otras cosas Y que eso lo propuso el propio banco. el propio Poder Ejecutivo lo propuso. Claro, pero aprobado por la Junta Aprobado Monetaria. por la Junta Monetaria, sí, en 2 ocasiones. Finalmente perimieron, creo que incluso uno de los... Hay un aspecto, Ricardo, que te toca casi en lo personal a ti, y es el papel de la autonomía del banco, de los bancos centrales, en este caso del Banco Central, y la profesionalización de los miembros de la Junta Monetaria. En la mayoría de los países, los directores de los directorios de los bancos centrales son una dedicación exclusiva, no hacen otra cosa que estar ahí como con una oficina y sueldos apropiados para que puedan Hacer dedicarse este a eso solo solamente. trabajo. Aquí, yo recuerdo cuando se estaba discutiendo en los 90 la ley, que yo estaba en el banco, en las primeras discusiones, se proponía adoptar un modelo híbrido, que una parte fuera dedicación fijo. exclusiva y otra no. Me gustaría oír tu opinión, pero tenemos que ir a la pausa y cuando volvamos Ok. vemos ese tema. Bien, amigos, tenemos aquí un intercambio muy interesante, conceptual, sobre el papel de las autonomías de los bancos centrales. Y ya estamos cayendo en el caso dominicano. Es decir, ¿qué habría que hacer para fortalecer la autonomía que se ha logrado en los hechos, ya desde el punto de vista jurídico, de nuestro Banco Central? Y para fortalecer, digamos, este largo periodo de crecimiento que hemos tenido con estabilidad macroeconómica. Y hablábamos, entre otras cosas, de los periodos del gobernador del Banco Central o las autoridades monetarias y en el caso particular de los miembros del directorio del Banco Central, que es la Junta Monetaria, se llama aquí. La Junta Monetaria también son de 2 años, la Sí, la Junta vigencia. Monetaria. Sí, los También. miembros sí. Sí, sí. Y hablábamos también fuera de la pausa cómo quizás que los miembros de la Junta Monetaria pudieran tener un nivel más de acción en caso de que ya no tengamos un gobernador como el que tenemos, por ejemplo. Bueno, son modelos.
O sea, nosotros, cuando se aprobó la ley monetaria, se optó por un modelo que combina funcionarios, miembros de la Junta de Libre Designación, no son a tiempo completo, ¿no? Somos 6, y los otros 3 miembros que son ex oficio, o sea, que desempeñan el cargo o la función de miembro de la Junta Monetaria en atención a los cargos que desempeñan el ministro de Hacienda, el superintendente de banco y el gobernador del Banco Central, que la preside además. Eso es un tema que habría que discutir. Hay países inclusive donde la presidencia, y aquí hubo una experiencia, no, la presidencia no es del gobernador del Banco Central. Es decir, hay un presidente de la Junta Monetaria o del directorio, como quiera llamarse, y es un funcionario distinto de el gobernador del Banco Central. Las decisiones que se toman en el Banco Central dependen además del gobernador de los que componen la Junta es el monetaria. directorio, claro. Por eso, Es que sin Junta no hay. Hay una serie de decisiones que tienen que ser aprobadas por Junta. La ley dice qué decisiones... ¿Cuáles no son aprobadas por juntas? El día a día del banco. Bueno, claro, pero ya eso no es lo importante. Sí, el día a día del banco. Lo es. Sí, pero no es lo importante porque ya el banco tiene sus propios comités específicos de cada uno de los... Que hay miembros de la Junta, los Exactamente, comités. Hay miembros de la Junta que participan en ¿Cuáles comités. son los miembros de la Junta Monetaria? Es bueno mencionarlos. Bueno, los miembros de la Junta Monetaria son... los que no son ex oficio. Los que no son ex oficio. Los que no son ex oficio. Manuel García Arévalo, George Manuel Hasuri, Jaime David Fernández Mirabal, César Nicolás Penson, Jaime David Ramón Núñez Ramírez y en este caso quien les habla. Somos los 6 miembros por designación, por tiempo determinado, como se llama. También. César Nicolás Penson. ¿Lo dijiste? Lo mencionó. Sí, lo mencioné. Es que no lo vi. Iba a repetir a Ramón Núñez. Sí. Entonces, este comité, esta Junta Monetaria es la que toma todas las decisiones. ¿Y cada qué tiempo se reúnen? Bueno, la Junta Monetaria se reúne por lo menos una vez al mes. A veces hay reuniones, digamos que se reúnen cada 2 veces al mes, depende pero, como decía Julio, la Junta Monetaria ha creado varios comités de trabajo, ¿no? Hay un comité de auditoría, un comité de dictámenes. Que tienen sus reuniones aparte. Que tiene sus reuniones y en ese comité hay algunos miembros de Junta, 2 o eventualmente 3 miembros de Junta, la secretaria de la Junta, la secretaria general de la Junta, que siempre participa en todos, y se invitan a los miembros del banco para ver algunos temas. Y luego esa decisión que se adopta en el comité va a la Junta Monetaria. Al Pleno. Al Pleno de la Junta Monetaria. Ricardo, hablando de las independencias, volviendo al tema inicial de la independencia de los bancos centrales respecto a los gobiernos de cada país, por ejemplo, y nos vamos un poco, que no hemos hablado de la FED, de la Federal, de la Junta, del Banco Central de Estados Unidos, de la FED. Vemos que siempre ha sido un gobierno también aparte. Sin embargo, Donald Trump los ha atacado bastante cuando por ejemplo, con la subida de los tipos de interés, que ha habido varias subidas. De hecho, no han vuelto a pasar, tal vez en parte, por estos ataques de Donald Trump, porque a pleno empleo, bueno, la verdad es que es el momento económico quizás mejor que los Estados Unidos ha vivido desde hace mucho tiempo, con pleno empleo, inflación muy baja y un crecimiento extraordinario. Bueno, pues él ha dicho que porque bajó un poco la bolsa cuando subieron los tipos de interés, que ellos iban a ser los culpables de que fracasara la economía norteamericana. Bueno, como tú sabes, la Reserva Federal hay realmente un sistema de bancos centrales en los Estados Unidos. 12 bancos centrales. Y mira, yo pienso que bueno, uno no sabe si, y creo que hay algunos analistas que consideran que estos problemas de cotizaciones en la bolsa obedecen más a las tensiones que hay en la política comercial norteamericana que es a la subida de un tipo a la subida de de los tipos de cambio de la FED, ¿no?
Realmente lo que ha acontecido durante la gestión de Donald Trump es un permanente enfrentamiento, ¿no? Con algunos socios comerciales importantes como México, la propia Canadá, China ahora China, sí. Fíjate todo este problema de Huawei, que ojalá que no se escale, pero vi que la semana pasada los chinos anunciaron que también iban a hacer su lista negra de suplidores, ¿no? O sea que... Parece que van a tomar sanciones contra FedEx. Exactamente. Eso va a hacer mucho daño. Y eso que no son simétricas, las sanciones de los chinos. Las sanciones Trump le impuso aranceles a exportaciones en China por $200 mil millones. Los chinos contrarrestaron con 60.000. Sí, wow. Y si ellos no lo hacen simétricamente para buscar un bajadero. Los chinos son inteligentes. Los chinos quieren hacer negocios. Lo han dicho. Han dicho que quieren mantener la relación en un contexto en el que tanto los Estados Unidos como ellos ganen. Ahora, lo que es para mí incomprensible es de que los Estados Unidos ahora también sancionan a México por la inmigración clandestina con aranceles. Sí. Es una amenaza llegar hasta también. Un 25%. Es una amenaza para ellos. No. El viernes pasado adoptaron los primeros 5. Pero ¿tú crees que? Entra en vigencia dentro de unos días. Lo que pasa es que eso es una... Yo diría que es una... Sí, pero Trump... Es una corrupción. Echa para adelante y para atrás. O una... desviación. Una desviación de los propósitos de la política económica. Sí, o sea, la política económica, tú no la puedes utilizar para resolver otro problema. Es como el derecho penal. O sea, el derecho penal tú no lo puedes utilizar para solucionar problemas sociales. Claro. Tiene que ser únicamente para enfrentar el tema del delito, para prevenir, perseguir y sancionar el delito. Entonces... Muy buen símil. Sí, tú no puedes utilizar la política económica para resolver un problema migratorio. Ahí no es que esté el problema. Óyeme. ¿No? Bueno, la verdad es que este tema es muy interesante, Ricardo. Como tú estás trabajando sobre esto de estudiar cuál es cómo pueden darse estas relaciones entre los bancos centrales y su autonomía respecto a los gobiernos de cada país. Vamos a tenerte con este tema nueva vez dentro de unos meses, para poder entender mejor este funcionamiento. Vamos a esperar que mi trabajo de tesis esté un poco más avanzado. Porque además, como van las cosas en Europa... ¿Y dónde lo vas a presentar? En Castilla-La Mancha. Ah, qué bien. Universidad de Castilla-La Mancha. Muy interesante. Sí. Interesantísimo. Muy bien, amigos. Gracias, Ricardo. Tiempo. Gracias, Ricardo. Gracias a y ustedes. será una próxima ocasión.